Hola y bienvenidos a Visión Crítica, un podcast que pone en entredicho afirmaciones y ofrece una perspectiva diferente desde la filosofía, la historia, la antropología y otras ciencias, descomponiéndolas y contrastándolas con la Biblia. Como toda afirmación, las que aquí se hacen están sujetas a ser analizadas y cuestionadas. Las fuentes de consulta las puedes encontrar en la caja de descripción. Comenzamos. A veces el colibrí, a veces el cuervo, a veces el tecolote nos dice cuándo hemos de irnos. Pero nosotros, los mexica, no morimos. Solo cambiamos de casa, de cuerpo. Y cada año venimos aquí. El Día de Muertos, una tradición sincrética, es decir, que conjunta corrientes de pensamiento e ideas totalmente opuestas. Actualmente declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural e Inmaterial por su prevalencia y la importancia de su significado tradicional. Cabe la pregunta, ¿qué es tradición? De acuerdo a Arévalo, es la permanencia del pasado vivo en el presente, que se transmite socialmente y deriva de un proceso de selección cultural, lo que nos lleva a pensar que la tradición se escoge, a entender que su prevalencia depende de nosotros como sociedad. Arévalo, además, afirma que la identidad se construye social y culturalmente a partir de la tradición. ¿Pero qué es la identidad? La identidad consiste en la interiorización por un grupo dado que posee formas de vida específicas y se fundamenta en una construcción real e ideológica. Es decir, los cimientos de la identidad son las creencias y los valores que queremos transmitir como individuos y como sociedad. Tomando en cuenta lo anterior, el Día de Muertos es una tradición que ha prevalecido a lo largo de generaciones. Sin embargo, si nos ponemos a preguntar la razón de esta celebración y su origen histórico, nos daremos cuenta de que es desconocido para la mayoría de la población e incluso confundido con el Halloween. A pesar de que en las escuelas se acostumbra a ser partícipes a los estudiantes de esta tradición, reiterando que es parte de nuestra identidad nacional, muy pocos son quienes conocen la ideología que está detrás de esta celebración. Y si nos preguntamos, ¿nos representa? ¿Hemos interiorizado los valores y creencias que promueve esta tradición? Descubriremos que poco o nada nos sentimos identificados. Porque de ser así, sería del conocimiento de toda nuestra sociedad qué es el Mictlán. Cualquiera de los que pone una ofrenda podría responder a quiénes son Mictlantecutli y Mictecacihuatl, cuántas y cuáles son las pruebas que, de acuerdo a la tradición náhuatl, debe pasar el ánima para llegar a su eterno descanso. Cualquiera de los jóvenes que se disfrazan y padres de familia que llevan a sus hijos a pedir calaverita podría responder quiénes fueron los druidas y argumentar si están o no de acuerdo con las prácticas que estos llevaban a cabo. Ahora bien, en este espacio vamos a analizar en específico el Día de Muertos, las creencias que lo fundamentan, los valores o antivalores que promueve. Y ante la confusión que se presenta en la actualidad, vamos a ver un poco de la historia del Halloween. Antes de comenzar, quiero invitarte a que conforme vayamos avanzando, reflexiones qué tan acordes son estas creencias y estos valores con los tuyos. Y sin más preámbulo. De acuerdo a la tradición náhuatl, que es la que sustenta esta celebración, los seres humanos estamos conformados por varios componentes. Y la muerte era imaginada como el momento en que los componentes de la persona se disgregaban, es decir, se separaban. Cabe aclarar que el número de estos componentes no es exacto, ya que dependía de las creencias de cada comunidad. De acuerdo a Sahagún, las ánimas podían ir a dos sitios,
el Tlalocan, que significa lugar del néctar de la tierra, descrito por los mexicas como un lugar lleno de felicidad, al cual solo iban las personas que morían ahogadas y enfermos específicamente de lepra y sarna, ya que eran consideradas enfermedades sagradas, siendo Tlaloc el dios de la lluvia quien reina. Por otra parte, al Mictlán, o lugar de los muertos, donde habitan Mictlantecutli, señor del lugar de los muertos, y Mictecacihuatl, señora del lugar de los muertos, iban todos los que morían por enfermedad o de forma natural, es decir, la mayoría de la población. Y no se podía volver de ahí. Repito, y no se podía volver de ahí, citando a Sahagún, ya que para llegar debían enfrentar una serie de pasos peligrosos. De acuerdo a Sahagún, las ánimas podían ir a dos sitios: el Tlalocan, que significa lugar del néctar de la tierra, descrito por los mexicas como un lugar lleno de felicidad, al cual solo iban las personas que morían ahogadas y enfermos específicamente de lepra y sarna, ya que eran consideradas enfermedades sagradas, siendo Tlaloc el dios de la lluvia quien reina. Por otra parte, al Mictlán, o lugar de los muertos, donde habitan Mictlantecutli, señor del lugar de los muertos, y Mictecacihuatl, señora del lugar de los muertos, iban todos los que morían por enfermedad o de forma natural, es decir, la mayoría de la población. Y no se podía volver de ahí. Repito, y no se podía volver de ahí, citando a Sahagún, ya que para llegar debían enfrentar una serie de pasos peligrosos. A partir de esta primera aseveración que hace Sahagún, consideremos qué tan coherente es la idea de que los difuntos vienen a tomar y comer de la ofrenda si ellos mismos creían que era imposible salir del Mictlán. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto de esto, de la muerte? ¿De qué ocurre? ¿De si podemos movernos de un lado a otro? Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, puedes observar la historia de un hombre llamado Lázaro y un hombre rico, que los invito a leer en casa con mucho más detenimiento. En esta historia, Dios habla acerca de dos hombres que mueren. Uno es llevado al cielo en el seno de Abraham. Otro es llevado al Hades. El que está en el Hades clama al padre Abraham diciéndole que permita que Lázaro moje la punta de su dedo en agua para que le lleve y se pueda refrescar un poco. Sin embargo, Abraham lo niega y le responde que hay una cima que los separa y que no es posible que los que están en el cielo pasen al Hades, ni los que están en el Hades pasen al cielo. Ni el rico podía ir a donde Lázaro, ni Lázaro a donde el rico. Y tomando en cuenta que es imposible volver del Mictlán, no existe mucha coherencia con la creencia de que los muertos vuelven a sus hogares. Cabe aquí la pregunta: ¿los muertos tienen memoria para volver a sus hogares? Vamos a ver qué dice la Biblia en Eclesiastés 9, del 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia también dice en Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El camino para llegar con Mictlantecutli y Mictecacihuatl consistía en varias pruebas. La primera era Itzcuintlán,